A ver. Bueno, No ha no había pedido, grabado lo pide esto, él, lo vuelvo a grabar. que continúe. Tenemos aquí a Miguel Ángel Pertierra Quesada. Antes he hecho una introducción, pero no grababa. Así que bueno, tiene este trocito de tiempo para nosotros que es de agradecer muchísimo con el tema de ECMs, experiencias cercanas a la muerte, que algunos hemos pasado, otros no, pero tenemos curiosidad. A él le ocurrió y a partir de ahí como médico se interesó aún más. Escribió un par de libros como La última puerta de milagros médicos y múltiples conferencias que he seguido siempre. Y el mundo del misterio también pues, le ha seguido interesando tanto que tiene un canal que se llama La Rueda del Misterio y un canal de radio. Así que bueno, Miguel Ángel, lo que te he comentado, las preguntas que te había yo empezado, bueno, empieza a decir lo que quieras. Hay que decir que el tema y la curiosidad no viene de ahora, ni de la época de Raymond Moody, ni mucho menos, ¿eh? No viene del año 70 del siglo XX, ni, ya digo, de ahora bueno, que quizás surjan diferentes corrientes. Ahora la suerte que tenemos muchos más medios, hay una mente mucho más abierta, se permite mucho más investigar, incluso hay hospitales que nos están permitiendo realizar investigaciones, pues como puede ser de la Risaca en Murcia, Virgen de la Risaca, con investigaciones con el doctor José Alonso, el neuroradiólogo, sobre imágenes en radiológica de resonancia magnética. Pero hay otros lugares del mundo, yo estoy en contacto con otros muchísimos compañeros del mundo, como el doctor Merrill, que a lo mejor no os suena, pero que está realizando investigaciones sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre el dolor, y hay otros muchísimos médicos más que lo estamos realizando. No es que seamos los más importantes, ni mucho menos, lo único que intentamos dar una visión lo más científica posible, dar una explicación, qué es lo que ocurre en una experiencia cercana a la muerte. Como digo, esto no es algo que ha surgido y que una moda pasajera. Ya, bueno, si nos remontamos, sabemos, por ejemplo, que Platón en el mito de Er, no sé si lo conocíais, pues habla de Er, un luchador de la tribu de Panfilia, que estuvo 10 días muerto y cuando vino, está incluso en una pira funeraria que le iban a quemar, cuando vino de la muerte, pues él empezó a contar esa historia, pero esa historia se cuenta en Oriente, se cuenta en Occidente. Estudios de OSIS, por ejemplo, los años 70 hacen estudios sobre personas en India, en Estados Unidos, en Reino Unido, y ven que las experiencias cercanas a la muerte son genéricas, son generales. Pero ya tenemos artículos, por ejemplo, yo recuerdo, y lo presentaba en una charla hace muy poquitos días, del doctor Haynes, en 1892, sobre 30 montañeros que habían tenido un accidente y que habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Pero experiencias cercanas a la muerte se han hecho estudios en unidades, incluso en distintas religiones, en mormones, se han hecho, por ejemplo, estudios en personas ciegas de nacimiento, invidentes de nacimiento, en niños, como ha hecho el doctor Morse, los invidentes lo hizo Kenneth Ring, se ha hecho también estudios incluso en personas con discapacidades, ¿no? Entonces, lo importante es que es algo general, genérico, universal, atemporal, porque ocurre a lo largo de la vida del ser humano. Y yo recuerdo, por ejemplo, a mí es un cuadro que me gusta mucho y yo invito que por lo menos lo metáis en internet si no podéis ir ahora mismo a Venecia, porque está en el Palacio Ducal de Venecia. Se llama La subida al Empirio, de un pintor llamado Hieronymo Bosch, el Bosco, donde se ve ese efecto túnel, ese túnel que se habla tantísimo en la experiencia cercana a la muerte. Quizá os suene menos un físico, químico, matemático, inventor, un sueco llamado Swedenborg, a lo mejor por alguna película curiosamente, en una plataforma, hablan de su libro, El cielo y su excelencia o su maravilla, y el infierno, donde no habla
diciendo que el cielo no es algo bueno, ni el infierno un castigo, sino son la experiencia que tiene uno después de vivir. Lo que sí parece que después de esta vida, depende de las investigaciones que se estén haciendo y se siguen haciendo, por suerte, pues hay muchísima información que hay algo después de esta vida. Aunque uno no lo recuerde, porque claro, hay personas que no lo recuerdan, parece que tan solamente un 20% de las personas recuerdan algo que le ha ocurrido, hay que decir que bueno, están ahí, que le estamos investigando, que hay que ponerse granito de arena y que también la primera pregunta es fruto de nuestra mente, fruto de nuestro cerebro que se habla en un estado de estrés, que le falta el oxígeno, esa hipoxia que aparece y que desgraciadamente con el tema de la pandemia lo hemos conocido y lo conocemos, o ese aumento del anhídrido carbónico, esa hipercapnia. Hay que decir que ahí tenemos otra serie de pruebas que no es la hipoxia, ni la hipercapnia, ni incluso las endorfinas endógenas las que producen esto. De hecho, lo que sí es verdad, hay medicamentos, hay productos. Recordar el famoso fentanilo que sesgó la vida de Michael Jackson o de Prince, puede producir una sensación, no voy a decir ni parecida, una sensación que se puede aproximar, pero que cuando se estudia es totalmente diferente. Eso lo sabemos, por lo cual sabemos cuándo descartar un caso simplemente con una analítica de sangre. Por eso digo, esas experiencias están ahí, es un elemento lúcido, como dice el doctor Bonilla, que ocurre en personas que están en un estado de estrés que si no se resolviese acabaría con el fallecimiento de la persona. Por lo cual es algo que, como vuelvo a decir, desde el mito de el que está ahí, o del libro Egipcio de los Muertos, o el libro tibetano de los muertos, lo vamos conociendo alrededor de todo el globo terráqueo y alrededor de toda la historia. Correcto, vale. No sé si alguien quiere preguntar ya para empezar alguna cosa, alguna experiencia o quiere... Sí, yo quería preguntar al doctor cuál es su opinión respecto a si, bueno, a ver, expongo el caso. Se trata de que cuando tienes una experiencia cercana a la muerte, tus ojos no están viendo, sino que hay una conciencia que te permite ver y grabar en tu mente, por lo que he podido deducir, de la misma manera que tú verías, o de forma análoga, con las emociones incluso. Sí. Entonces, mi pregunta es, sin experiencia cercana a la muerte, ¿podemos tener también o estamos teniendo esa visión simultánea de conciencia y de visión ocular con relación al cerebro? Curiosamente, no vemos con los ojos, vemos con el cerebro, con la parte occipital, sí, con el cogote, como dicen aquí en estas tierras. Realmente lo que ve, nosotros lo vemos todo al revés, y nuestro cerebro se encarga de ponerlo de esta forma. Realmente, si le decimos vuelta a la pantalla, es como realmente estamos viendo. El ojo, el nervio óptico, el quiasma óptico, todo el contenido simplemente son conductores de nuestra visión. Realmente se ve con el cerebro. Lo que sí es verdad, y eso precisamente en el estudio que estamos haciendo con la Arisaka, es que estamos viendo, por ejemplo, en muchos casos, que la persona cuando rememora una experiencia cercana a la muerte, lo está viendo, se estimula, aparece la resonancia magnética dinámica, una resonancia normal, donde lo que se ve también son las imágenes de la zona que nuestro cerebro se van activando. En el momento que la persona piensa en la experiencia o rememora la experiencia cercana a la muerte, se aparecen iluminadas las zonas que hace que el recuerdo, y curiosamente el hipocampo, ese lugar de recuerdo profundo, se ilumina, sacamos la memoria de la memoria, igual que por ejemplo podíamos sacar dentro de un rato la memoria de estar en este encuentro,
nuestro cerebro también, la memoria de la experiencia cercana a la muerte, en algunos casos, rememora la parte occipital. Tú estás viendo, las personas que tienen sobre todo memoria visual, esa famosa memoria visual, que hay muchísimas personas que lo tienen. Yo me encuentro uno de ellos y estoy hablando precisamente porque tengo la resonancia y en muchos casos, de hecho en la última charla que di en Villaverde de Bormujos lo enseñé, esa imagen de recordar, rememorar la experiencia cercana a la muerte, yo la estaba viendo con mi cerebro. O sea, realmente estaba encontrándome ahí esa realidad. Cuando uno, por ejemplo, dice, pues mira, voy a fabular, pues no lo sé. En mi caso fue que me iba a Isla de Pascua, a un sitio, y creo que habéis dicho que hay alguien de Chile, pues Isla de Pascua para mí es uno de esos lugares icónicos que conozco, que tengo miles de fotografías, tengo algún amigo que ha estado allí y como dicen aquí, me ha puesto los dientes largos cediéndome las miles de fotografías para que vea todo el recorrido. Simplemente en alguna zona del lóbulo temporal, o sea, la zona de aquí y de aquí, parietal y temporal, se ilumina simplemente con eso para que yo fabule, para que yo piense que puedo estar en ese sitio. O sea, una situación real a nivel cerebral necesita mucho trabajo mental, necesita sacar de la memoria y recordar. Una fabulación necesita muy poquito trabajo de nuestro cerebro. Como dicen, mentir tiene unas patas muy cortas y nuestro cerebro necesita muy poco para hacer esa fabulación. Pero esa máquina de la verdad, que puede ser la resonancia magnética dinámica, hace que se ilumine esa zona, porque realmente es un recuerdo real cuando uno tiene una experiencia cercana a la muerte. Realmente se vive como una realidad. Sí, sí, se vive como una realidad. Una realidad. Yo muchas veces me gusta poner las resonancias comparativas, porque es la mejor forma, aunque la persona no entienda de radiología ni falta que hace, tú pones la imagen de algo real, que además la prueba consiste en eso, en comparar cómo tu cerebro lee algo real, cómo tu cerebro lee la experiencia cercana a la muerte y cómo tu cerebro lee una formulación. Esto estamos hablando de más de 2 horas metido en una resonancia, en un tubito que hay que echarle, yo digo que hay que echarle bastante ánimo y bastante tranquilidad. Cuando tú las comparas, ves que la realidad y la experiencia cercana a la muerte son prácticamente iguales, porque cada persona tenemos un cerebro. Si en vez de tener una memoria visual tuviese una memoria de otro tipo, una serie de ganglios, los llamados ganglios de la base, se iluminarían. Si hablásemos que habría tenido miedo en esa experiencia cercana a la muerte, las amígdalas cerebrales se iluminarían. Por lo cual se considera como una situación real, no como una situación fabulada. Vale. Es correcto que, a ver, hay numerosos cientos de hospitales en toda España. Cada día ocurren cosas de estas, pero los pacientes no lo cuentan por miedo o por pudor. Cuesta mucho trabajo las personas lo cuenten. Curiosamente, en una reunión que no se hizo hace muy poquito para el Grupo Planeta, alguien decía, mira, yo es que soy otorrino y yo no encuentro esos casos. Claro, las cosas hay que buscarlas. Evidentemente no es lo mismo un hospital a lo mejor de 200 camas que un hospital de 3.000 camas. Claro. El volumen siempre es mayor. También es verdad que muchas veces la casualidad, yo digo, o la causalidad hace que esos casos te lleguen a ti. Muchas veces el caso me ha llegado por mis múltiples intervenciones quirúrgicas en momentos de guardia, de urgencia. Pero sí hay muchas personas que tienen esa retracción a contarlo. Y de hecho, uno de los casos que además eran, y son, porque están ahí, viven y trabajan en 2 televisiones que no se conocían absolutamente de nada, curiosamente habían tenido con la misma edad aproximadamente una meningitis, ya digo, no se conocen de nada, y los 2 realizadores de televisión, y hasta que yo no fui a la televisión a hacer un programa, no me metieron los 2 en el despacho. Es curioso porque la historia es muy similar. Me metieron en el despacho para contarme esa historia que llevaban 30, 35 años sin contarle absolutamente a nadie. Hay personas que tardan 35 años o más, o nunca lo cuentan. En mi caso,
incluso siendo médico, habiendo investigado la experiencia cercana a la muerte, me costó 9 meses contárselo a nadie, por una razón. Porque lo primero es que uno piensa qué es lo que ha ocurrido. No, y lo digo muchas veces, uno no se levanta por la mañana, mira, hoy me tomo un cafelito y voy a tener una experiencia cerca a la muerte. No, cuando te llega, te impacta y tú dices, ¿qué ha pasado? En mi caso, yo quise corroborar que no era fruto de ninguna medicación, que no era fruto de ninguna lesión, no era fruto de ninguna circunstancia neurofisiológica, que hay muchas que se pueden explicar, ¿no? Por ejemplo, y de hecho los detractores que intentan explicar, cuando tú cierras el ojo y hay una pantalla enfrente, se produce un efecto túnel con una luz al fondo, pero es algo que sabemos. Y yo invito que cuando queráis os ponéis una lamparita, cerráis los ojos y veréis como al final veis un túnel con una luz al fondo que se va poniendo blanca y negra, pero es por la dilatación pupilar, es algo fisiológico, eso puede ocurrir. Claro, el problema es cuando tú ves el túnel con una serie de características que le pasa a muchísima gente, pero no hay esa luz al fondo, por lo cual esa característica neurofisiológica cambia. O como hay personas que incluso le pasó a Eve Alexander con un electroencefalograma plano, tuvo una experiencia cercana a la muerte, por lo cual tú tienes un electroencefalograma plano, tu cerebro no funciona, pero resulta que estás teniendo una experiencia cercana a la muerte, por lo cual no es función de tu cerebro, es de algo que no podemos todavía ponerle apellido, es que lo llamará espíritu, alma, astral. Yo ahí no quiero darle ningún sobrenombre, pero que realmente está ahí. Sí sabemos que el cerebro no está funcionando en ese momento, porque cuando alguien está introducido en la UCI podemos monitorizarlo y podemos saber qué funciona, qué no funciona. En este caso, ya digo, estuvo en lo que es un cerebro plano, sin ondas cerebrales, por lo cual no pudo fabular ni su cerebro pudo crear absolutamente nada. Claro. Bueno, no sé. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? Pero no quiero preguntar solo yo, que si no, no pararé. ¿Nadie? Bueno, pues voy a preguntar yo otra vez. ¡Hala! Tengo muchas cosas. A ver, es cierto que una persona puede, sin querer, tener una parada cardíaca, por ejemplo, durmiendo, verse desde fuera, volver otra vez y cuando se despierta dice, ostras, no sé lo que me ha pasado. O sea, volver en sí mismo y no sabe que se ha muerto un rato. ¿Está bien así? Es que... Hay personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y realmente no saben lo que le ha pasado. Ellos lo viven como una realidad. En este caso de estar dormido y volver otra vez, hombre, si tiene una parada cardíaca que está dormido, a no ser que haga un fenómeno de Lázaro, que es una circunstancia totalmente distinta y además que a mí me llama mucho la atención, que son aquellas personas que han fallecido y a los 2, 3, 5, 20 minutos han vuelto otra vez a la vida, que están ahí, que es una realidad, que es un reto para la medicina y no se sabe cómo explicar. Y que, por ejemplo, en España ha habido 2 casos publicados por la literatura. Lo que sí es verdad, hay personas que han tenido una experiencia cerca de la muerte, vuelven y no saben, algo le ha pasado, pero no lo pueden explicar como experiencia cercana a la muerte. De hecho, en la historia esta que cuenta Heinz, esta que comentaba yo, de 1892, o por ejemplo la de Wislop, que hablaba de personas que han tenido una fiebre tifoidea y tenían esta visión desde fuera. A muchas personas le pasa cuando tiene un cuadro febril verse desde fuera y tener un desdoblamiento. Ahí no podríamos hablar de experiencia cercana a la muerte, pero sí en un momento determinado cómo puede haber algo diferente entre el cuerpo orgánico y algo que todavía está por definir. Vale. Y una pregunta, y cuando estás en una experiencia cercana a la muerte y tienes un hecho traumático, que me parece que fue tu caso, ¿no? Un hecho traumático en el que hay dolor intenso, estás en esa situación, digamos, y desaparece el dolor, ¿no? Estás en un estado de paz y de repente vuelves a fundirte con tu cuerpo
y entonces vuelves a recuperar el dolor del traumatismo y sentir todo, o sea, se siente ese contraste real de dolor, ¿no? Digamos, de paz al dolor. Bueno, en mi caso, yo voy a contar mi caso, hay otros muchísimos más. En mi caso tenía una lesión en el brazo, que mira, todavía arrastro, una lesión, fractura lumbar, una fractura renal, que era como si me atravesasen con un cuchillo. Es curioso porque no me han dado con un navajazo, pero era como si alguien con un cuchillo me atravesase la zona de debajo de las costillas y me saliese por detrás. Era la sensación que tenía en ese momento. Pues cuando empecé a tener la experiencia cercana a la muerte, yo ya ahí no tengo conciencia del dolor. De hecho, en uno de los momentos de la experiencia cercana a la muerte, yo solamente no tengo el dolor, sino tengo una sensación de paz, tranquilidad, bienestar. Yo siempre lo digo, ¿eh? Y de verdad que no tiene nada que ver con ningún tipo de religión. Si en algún sitio hay el paraíso, tenía que estar ahí. Yo tenía que tener un dolor terrible en ese momento y las endorfinas cerebrales no explican la ausencia de dolor. El dolor no se corta como un clic. El centro del dolor que se encuentra en el cerebro sigue funcionando, por lo cual la sensación de paz, bienestar y tranquilidad no está. Cuando yo vuelvo a entrar otra vez en mi cuerpo, como le ocurre a otras muchas personas, comienzo a ver otra vez ese dolor intensísimo, intensísimo, pues que no pueden darle ninguna medicación contra el dolor hasta que lo facultativo, el médico, no sepa lo que le pasa, porque puede producir distintos tipos de lesiones. Yo recuerdo que ir a un programa me decía, bueno, eso es que te han puesto morfina y claro, están relajados. Estaría contraindicado y el que ha trabajado en una urgencia sabe que alguien que tenga un politraumatismo y no se diagnostique, no se puede poner ningún tipo de medicación, solamente se puede poner suero hasta que se sepa qué es lo que le pasa. A partir de ahí, en el momento que se sepa, ya se toman decisiones. Por lo cual, la experiencia cercana a la muerte, en mi caso y en otros muchos casos, no fue medicamentosa. Eso sí podemos constatarlo 100%. Bueno, gracias. ¿Alguien, Lentina? Diga, di. Disculpa. Sí, di, Lentina, di. ¿Me sentiu? Sí. Hola, buenas tardes. Y quiero contar mi experiencia y preguntaros algo. En 2019, una persona muy cercana mía ha hecho una neumonía y ha sido necesaria intubarla. Eran como inducida, 21 días. Y eran 3 personas que tenían mes properas y más cercanas y irían a visitarlas. Y yo y mi hija a veces hablaban, claro, entre nosotras. Y después, cuando ha sido cuando ha salido del coma, nos ha dicho, nos ha repetido algunas cosas que él ha sentido como nosotras hablaban, incluso cosas que nunca he hablado antes. Y él estaba en coma inducido a Gerona, hospital de Santa Caterina, quiero decir. Y también me ha pasado, y viene la pregunta después, que ha ido bastante bien, aproximadamente una semana, y después notaban, sentían
como que algo no está bien con esta persona y que quiere decirnos algo, pero no sabía que no podría comunicar. Y un día sí que, pero ya estaba yo afuera, la naturaleza, no cerca de él. Y me ha podido comunicar, porque yo he dicho, dime, yo no sé, comunícate de una manera conmigo para saber qué quieres decirme y qué te hace daño, qué te hace mal. Y me ha dicho que la tercera persona, que no dejemos a entrar, porque le crea malestar y dolor. Que no era una persona mala, no era una persona que le quería hacerle daño, pero puede ser que la energía de esta persona, o yo no sé, que sentía quien estaba inducido en coma, pero me ha comunicado, yo sé, y os digo sinceramente y verdaderamente, de forma así telemática o no sé cómo exactamente, que no dejo a esta persona, que no dejamos que entre a él a visitarlo. Y cuando se ha puesto bien y hemos podido hablar, sí, me ha confirmado todo esto, que puedo decir que no le gusta hablar sobre qué le ha pasado, muy poco, puede ser de 3 vagadas, de 3 veces. Y quería preguntaros si a usted os va a pasar una cosa de poder comunicar o sabéis algún caso que la persona intubada pueda comunicar a una persona cercana. Gracias. Os comento. Muchas gracias por la... Bueno, hay que decir que una de las cosas que le pasa, y no es este caso, pero una de las cosas que le pasan a muchas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, en mi caso no, es durante un tiempo tener una serie de capacidades cuando pasa la experiencia a la muerte. Puede ser precognición, incluso ver un poquito más allá de la persona, el ver si a alguien no le gusta, si definir un poco la esencia de la persona, cosa que a lo mejor es complicada para la persona inhabitual. Lo que estás comentando, si una persona puede contactar con una persona en coma, hay que decir que hay estudios. Yo hice un programa hace unos años, además muy interesante, me estuve informando. Hay un doctor Stevenson que lo que inventó, lo que hizo es un estudio mediante un electroencefalograma, un aparatito con unos electrodos que descubrió Hans Berger en los años 30 del siglo XX, bueno, realmente en 1924, pero no lo generó hasta 1930. Como digo, el ir preguntándole a las personas en coma una especie de ítem sí o no. Era un sí o no, y ver si la persona lo escuchaba. Claro, a lo mejor no lo escuchaba con el oído. Pensemos que el oído es el último sentido que se pierde cuando uno entra en coma, va perdiendo uno la vista, la sensibilidad y el oído, porque hay personas que, por ejemplo, están en un coma inducido muy leve o más suave en anestesia o está anestesiando y escucha la conversación del quirófano. En este caso, están completamente dormidos y lo que ingenió fue una respuesta sí-no. Entonces, decía que, y era sencillo, decía que pensase, que estaba el estudio realizado en Reino Unido, que pensase que si una pelota de tenis entraba en el campo era un sí y si salía fuera del campo de tenis era un no. Entonces la persona en coma, lo único que tenía que pensar si la pelota botaba dentro del campo o botaba fuera. Pues gracias a eso pudo hacer preguntas
de 50 preguntas, hacía 50 preguntas y pudo acertar o pudo saberlo. Eran algunas preguntas que no conocían, que conocían otras personas. Incluso había preguntas que les sorprendían. Algunos de ellos, y hay una carta muy bonita de una profesora que se despertó, porque este hombre lo que defiende es que a las personas en coma hay que darle igual que hay que leerle libros, hay que hablarle, hay que estar cerca de ellos, porque claro, no te pueden responder. Hay una carta muy bonita de esta profesora que se despertó diciendo que gracias al doctor porque la querían desconectar. Igual que hay un caso de una chica que tuvo un accidente y cuando la van a desconectar mueve el dedo gordo del pie porque el cuerpo está bloqueado. Pensemos que hay una desconexión, pero una parte del cerebro, el yo más profundo, sigue funcionando ahí. De hecho, incluso hay veces que ven de fuera. Yo, si me permitís, voy a contar un caso que a mí me impactó, no por lo que pasó en el caso, sino cómo se desarrolló después la historia. Es un caso que iba yo a hacer una intervención. Yo soy otorrino, y fuimos a la UCI a hacer una intervención de una traqueotomía, un agujerito aquí en el cuello, porque la persona, en vez de estar intubada por la boca, se le cambia la cánula aquí y es más fácil que se recupere, es menos trabajo respiratorio, le llamamos. Bueno, en este caso voy con un residente. El residente se marea, pues claro, ve el efecto de la UCI, los pitidos, los olores, esos olores que muchas veces no se cuenta, se hace una reacción vasovagal y se desmaya. Lo subimos a una camilla, no pasa nada, viene otro compañero, hacemos la traqueotomía al paciente. Cuando ya sube, después de una semana a la planta, bueno, el paciente me pregunta lo primero, y yo ya no me acordaba, tengo que reconocer que no me acordaba que ni lo que había pasado. Son tantas las acciones que uno hace durante el momento del trabajo que cómo estaba mi compañero, claro. Yo en ese momento no sabía, dice, sí. Y me comenta de que cuando está en la UCI ve desde la cama de la UCI, él estaba en coma, inducido, intubado, sin conexión ninguna neurológica, ve cómo se desmaya esta persona, que con unas características físicas muy especiales, y él me pregunta cómo se encuentra. Bueno, hasta ahí, pues bueno, es una experiencia cercana a la muerte. Hace unos años, año 2017, 2016, 2018, lo podéis ver en el canal de Mindalia, hacemos una reunión en Madrid. Y una señora coge el móvil, como este, y empieza, pues, mira, tengo un caso de un familiar mío que no quiere que se sepa y me cuenta. A ver qué opinaba yo. Tengo un familiar que ha estado en la UCI y que vio que iban a visitarlo. Sabéis que alguna UCI o la mayoría de la UCI tiene una visita puntual en una hora determinada, y veces por la mañana y por la tarde, otros por la mañana, otra visita por un cristal, en este caso es visita física. Y una persona, pues según cuenta de este paciente, dice que ve que el familiar que va a visitarlo se desmaya y cae al suelo. Cuando pasa unos días, esta persona que había sido por un traumatismo, él se despierta y pregunta por el familiar que se ha desmayado, que cómo está este familiar. Claro, yo cuando me pregunta digo, mira, lo bueno es que eso que me estás contando ya estaba escrito, y no quiero hacer spoilers ni quiero hacer apología del libro, pero cuando uno deja algo escrito, está escrito. Y esta persona se lo dije, digo, o ha leído el libro, digo, o son dos casos similares a 1100 kilómetros, porque uno pasó en Málaga y otro pasó en Barcelona, que hay 1100 kilómetros de distancia, dos personas que no se conocían absolutamente de nada, que refiere que además a esta persona no le gustaban nada los temas de este tipo, pero tenía esa duda, qué es lo que había pasado ahí, y resulta que cuentan las mismas historias. Entonces tú dices, ¿qué es lo que ha pasado para que esas historias que muchas veces se pierden si estas personas no se lo mandan por un mensaje a esta otra persona y me lo preguntan en directo en un programa de televisión, una reunión de televisión, nunca se hubiera cotejado la similitud entre un caso y otro. Por eso digo que las personas en coma escuchan, sienten,
de una forma distinta, pero los estudios de muchas universidades hablan de la estimulación. Incluso hay corrientes que dicen que hay que hablarle, contarle, relatarle para que su cerebro, lo que quede, mucho o poco, se ponga en funcionamiento. Y muchos de ellos despiertan y después queda la recuperación física y neurológica, pero ese empujón principal hay que realizarlo y muchas veces parte de las personas que están alrededor. ¿Puedo preguntar una cosita que me tiene un poco... Una experiencia cercana a la muerte, dicen, bueno, hay un doctor también, ahora no voy a nombrarlo aquí, pero muy conocido, que también le ocurrió y al volver se curó, o sea, al momento fue un doctor de Cartagena. Y hay otra gente que también dice que le ha pasado, que cuando vuelven en sí, pues que vuelven en sí a la vida, que ya no tienen lo que tenían, ¿no? Una pregunta, porque no sé si se ha estudiado y si se sabe o no, es curiosidad. ¿Ha ocurrido alguna vez algo así? Un tiempo sin encefalograma plano, no hay, no hay pulso cardíaco, no hay, con una persona demente que haya vuelto y se haya recuperado algo? Hay unos estudios y bueno, el doctor que dice, sí, él estaba más o menos investigando hasta que le pasó a él. Tuvo un infarto en urgencia y a los mismos compañeros dice que creo que me está dando un infarto y él se ve ya desde fuera cuidándolo de los compañeros. Bueno, lo que sí se han hecho estudios en personas con parálisis cerebrales parciales, no han recuperado, no es, la experiencia cercana a la muerte no es una recuperación física, pero sí se ha podido contactar con ellos y han podido contar esa experiencia incluso años después, de siendo niños, que las capacidades siguen mermadas, pero ellos tienen conciencia, que es la cosa principal también. Ellos tienen que cuando son más mayores la conciencia se ha desarrollado todavía más y cuentan el estudio de esa experiencia cercana a la muerte. Como aumentar la capacidad cerebral o la capacidad, yo no conozco ningún caso. Lo que sí es verdad, y vuelvo a decir, personas que no han tenido una serie de capacidades y durante un tiempo presentan esas capacidades, sobre todo la precognición. Yo conozco varias personas, incluso seguí un caso de una persona que es que no le interesaba para nada el mundo del misterio, ni mucho menos, pero que sus capacidades de precognición eran bastante, voy a decir, inquietantes, porque solía tener una visión muy directa y muy rápida de lo que iba a suceder y solía fallar poco. Al poco tiempo, a los 2 años más o menos, desapareció completamente esta capacidad, que suele ser lo que suele pasar en la mayoría de los casos. Vale, gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? Venga, que el Yo tiempo tengo, pasa, ¿eh? yo tengo una pregunta. Buenas tardes a todos. ¿Se sabe por qué razón se pierden esas capacidades, doctor, o se desconoce? No, el caso es que no se sabe por qué se pierde. El caso es que cuando la persona vuelve de esa experiencia cercana a la muerte, tienen capacidades, además capacidades importantes e intensas, pero como si se piensa que puede haber algo en el cerebro, algo en el cerebro o fuera. Pensemos que muchas personas, y el otro día lo hablaba con un profesor mío de la facultad, pues que mantengo muy buenas relaciones, pues que la conciencia no está en el cerebro, sino que el cerebro es un mero router, vamos a utilizar las palabras modernas, un router de la información que está en la nube. Pues en el momento que uno tiene una experiencia cercana a la muerte, a muchas personas se le enciende el puerto número 5, por decirlo de alguna forma, para que me entendáis. Si tenemos 4 puertos, que es una cosa simulada, pero para que me entendáis, ese quinto puerto que durante un tiempo sigue funcionando o empieza a funcionar y el que te permite unas capacidades. Pero poco a poco se va diluyendo hasta que acaba diluido. No se sabe el por qué. Eso quizá, y yo lo hablo mucho con esta persona, él es un profesor de radiología precisamente, me dio a mí clase en la facultad
y él, al igual que otras muchísimas personas pensamos que la conciencia no se encuentra dentro de nuestro cerebro. El cerebro es simplemente un portador, una parte importante, pero un portador. Y en el momento de una experiencia cercana a la muerte es como si hay una expansión de conciencia, que es lo que suele pasar, igual que tiene una visión estereoscópica de 360 grados. Incluso hay personas que pueden ver qué es lo que va a ocurrir en un momento determinado, en un lugar externo. Pues como en un momento determinado esa persona puede conocer. Y poco a poco esas capacidades se van menguando hasta que desaparecen. Una cosa que aparece, que hay constatación, pero no se sabe el motivo por la desaparición. Ok, muchas gracias. Carmen. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo sí te he visto en la nave del misterio, porque sí que a veces veo el programa y te he oído hablar. Bueno, yo creo que uno de los motivos por lo que la gente deja de tener las percepciones es por miedo. Hay una situación que ocurre cuando se desconecta ese cerebro, y es que se corre ese velo que traemos cuando nacemos para no recordar vidas pasadas. Y en ese instante o en ese tiempo en el que nos están reparando el cuerpo, pues el alma está en otro sitio y tiene acceso a una información extra. Por lo tanto, creo que ese es el motivo, ¿no? Todo esto son cosas que yo escucho por ahí, que también voy escuchando aquí y allí. Pero creo que el motivo por el que la gente lo pierde es por miedo, por el miedo a enfrentarse con esa situación, a que le llamen loco, a todo ese tipo de cosas, no saber manejarlo. Muchas gracias, Carmen. Es posible que la persona que tiene esa capacidad la vaya perdiendo porque tampoco. Hay que decir que muchas personas no cuentan lo que le pasa, incluso la experiencia cercana a la muerte, porque no encuentran o no han encontrado un foro debido y adecuado. De hecho, contaba los casos de estos dos realizadores de televisión, hasta 30-35 años después no se lo cuentan a nadie. Esta capacidad aparece, las personas tienen, y yo no sé si es por ese bloqueo que tiene la persona, porque como toda capacidad, a lo mejor hay que estimularla para no perder esa habilidad, ¿no? Que yo diría también que puede estar en el cerebro o fuera del cerebro. Podría ser una de las posibilidades. Lo que sí es verdad, se ha constatado que esas capacidades de las personas la tienen. Yo he visto a personas, y conozco a personas además de primera mano, no me lo ha tenido que contar nadie. A mí, yo soy un investigador todavía de los que me gustan ir a los sitios, me gusta conocer a las personas. Cuando hago una investigación, si puedo, me planto donde sea, y a pesar de ello, pues intento llegar al fondo del conocimiento. En este caso he conocido muchas personas con capacidades, incluso algunos con capacidades diagnósticas, que curiosamente después le hemos hecho las pruebas diagnósticas de radiología, de analítica, y yo tengo que decir que no sé si la palabra es acertar, pero sí concordaba con lo que esta persona ya te lo decía sin una prueba diagnóstica, y no había un síntoma claro de que la persona tuviese lo que decía que tenía, claro, porque es muy fácil diagnosticar si te pone la conjuntiva amarilla, decir que tiene un problema de hígado. No. Eran patologías que eran muy difíciles de diagnosticar, y estas personas ya te lo decían, y bueno, pues aún así, con pruebas complementarias, fue lo que daban los diagnósticos. Cosas así que digo que he podido constatar de primerísima mano. ¿Y en niños? ¿Los niños son más abiertos? ¿Cuentan cosas? Sí, hay un estudio de Morse sobre los niños y experiencias cercanas a la muerte. Un caso muy famoso que fue el de Tony Burpo, que bueno, salió a la luz, incluso sus padres escribieron un libro. Yo ahí no voy a entrar porque
fue muy mediático y fue muy polémico, porque ya no sabía si el niño había visto algo, si el niño realmente había sido inducido por los padres y por la ideología de los padres, que también hay que decir que los niños, hay un elemento muy importante que es todavía la intoxicación social. Se ha eliminado, pero sí son manipulables. Pero hay un estudio de Morse, lo que hace es recoger casos de niños que han tenido experiencias cercanas a la muerte y quitando las palabras que utiliza, porque claro, el niño pues dice que han visto algo, que han estado en un sitio, hay que utilizar un lenguaje distinto. Es verdad que te cuentan exactamente igual la historia, igual que el caso que decía de Kenneth Ring, persona ciega de nacimiento, invidente de nacimiento, ¿no? Personas que han perdido la vista de adultos, de jóvenes, sino cuentan también experiencias cercanas a la muerte y le dicen y recuerdan zonas donde ha estado con una exactitud pasmosa sin poder verla, porque estas personas son ciegas, o sea, ya no es ni posibilidad que tuviese cierta capacidad de lo que llama el arousal, esa capacidad de medio conciencia, es que aunque tuviese la conciencia no puede ver. Si alguien te dice que, como es un caso que yo investigué, que además fui en primera persona, alguien te dice que en una parada cardíaca la han pinchado con una aguja en naranja, tú dices, bueno, pues si tiene una parada cardíaca, si estás muerta, ¿cómo me dice que te pincha con una aguja en naranja si te pincha con una aguja en naranja? ¿Cómo es posible? Pues el ciego definía perfectamente los alrededores de donde estaba sin haber visto absolutamente. Al igual los niños, el estudio ese de Morse, que son artículos que están al alcance de que se pueden leer, hablan de eso, de que ellos también tienen experiencia cercana a la muerte, lo que pasa que, claro, te lo explican como niños. Que es importante entrar en ese lenguaje. Vale, vale, gracias. No sabía la cuestión de los niños, no, por eso me interesaba. Gracias. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa, alguna duda que tenga, una experiencia? ¿Nadie? Va, no seáis tímidos. Es que son tímidos. No puede ser esto. Hablarán todo, eso suele pasar. Después cuando eso, ay, yo me lo hubiera preguntado. Claro, ahora es el momento que queda 20 minutitos. Y una pregunta un poco rara. ¿Dónde se guarda la información de hechos de este tipo? Bueno, yo ya lo ampliaría un poco más. ¿Dónde se guarda? ¿Realmente se guarda en el cerebro o hay otro campo donde está guardado eso? Porque tú mismo contaste, parece que oí tu charla, en el que decías que tú recordabas tu historia de experiencia cercana a la muerte, o sea, la traías al presente, a tu mente, en ese momento, porque estará donde esté, bien en el cerebro o donde esté. Y la traías al presente, porque no podemos ver de otra manera. Nosotros siempre vemos cualquier pensamiento, cualquier imagen, cualquier cosa en el momento actual, no hay otro. Lo cogeremos de algún registro que haya, no sé, en el cerebro o fuera de él. Entonces, desde tu punto de vista, ¿dónde se guardan esas emociones y esas memorias, ¿no? ¿Dónde están guardadas? Pero la conciencia y la memoria está en el cerebro exclusivamente, o como decía antes, lo comentaba antes, o está fuera del cerebro. Muchos pensamos que hay algo fuera del cerebro. Pensemos, por ejemplo, que el corazón tiene algo así como 100.000 neuronas similares a las cerebrales, por lo cual a lo mejor lo que decían los griegos de las emociones del corazón, que los sentimientos están en el corazón, a lo mejor llevaban razón. Cuando sacamos la información, la ciencia dice que los recuerdos están en la zona profunda del cerebro, en el hipocampo. En las amígdalas cerebrales, por ejemplo, son las que gestionan el miedo, el terror, la angustia. Pero aparte de eso, muchos pensamos que puede haber una conciencia
supracerebral, el yo profundo de las personas, ese inconsciente colectivo que contaba Jung, puede existir y que no tiene nada que ver con el cerebro. El cerebro es un mero interfaz, como dicen ahora la gente joven, una interfaz de otro elemento superior. Lo único que, claro, ahora mismo nos falta información, ahora mismo una hipótesis. Sí es verdad que la información se encuentra, y eso sí lo hemos podido demostrar, se encuentra en el paleocerebro, en lo más profundo. Si atravesásemos con una aguja en la zona lateral, la zona donde estoy tocando con el dedo, y la otra justo arriba, en medio, cerca de la pineal, un poquito más profundo, estaría nuestros recuerdos, esos recuerdos más profundos que curiosamente aparecen, por ejemplo, en personas que tienen Alzheimer, desaparecen los recuerdos próximos, esa memoria próximas, no saben qué han comido ese mediodía, pero son capaces de recordar pues que de niño o de niña pues daban un paseo por un parque, por ejemplo. Aún así, ya digo que puede haber un recuerdo, una forma de recordar ese, de nuevo digo, ese inconsciente colectivo que se ha encontrado, incluso el caso del Pacífico, donde incluso animales han hecho la misma actuación, animales que han llegado unos cocos y en una isla los monos han roto los cocos con una piedra, pero es que en otra isla del Pacífico que no tienen contacto ninguno, a la misma vez han hecho exactamente lo mismo. Es como si hubiese una interconexión. Llámale memoria celular, llámale una serie de concomitancias que se dan a lo largo de los seres vivos, que muchas veces, pues al día a día, pues también podemos tener. Hay personas que dicen, ahora te va a llamar fulanito, o te acuerdas de fulanito y te llama, y a lo mejor hacía años y años y años que no había esa interconexión que muchos pensamos que puede existir y que no tiene que ver seguramente nada con lo paranormal. Lo único que tenemos que saber qué es lo que hay, está ahí. Yo ahí, como digo, al igual que le ocurre con este compañero, que hablamos mucho, de hecho, él quiere hacer, y yo invito cuando vamos a hacer una reunión para intentar darle forma, él quiere dar una serie de charlas sobre que la memoria, la esencia de la persona está fuera del cerebro, el cerebro como un simple interfaz de intercomunicación. Y ya digo, estamos hablando de un profesor de una facultad de la UMA con un amplio bagaje y bueno, el otro día tuvimos una charla interesantísima de 1 hora y pico. Lo que pasa que, bueno, en esta época de pandemia todavía nos tenemos que limitar hasta a las cosas digitales muy puntualmente ya vamos recomenzando, pero hemos quedado para unos días que yo auguro que va a ser muy interesante, interesantísimo lo que este hombre tiene que contar, un hombre que tiene mucha sabiduría científica. ¿Dónde lo publicarán esto? Todavía no lo sabemos, porque precisamente él quiere ayudar a dar difusión, porque tiene estas personas, profesor de facultad, múltiple legajo, una información impresionante, una memoria impresionante, y entonces lo que quiere dejarlo a conocer y queremos darle forma de cómo darlo a conocer para que todo el mundo sepa. Él dice yo no me tengo que ir de este lugar, no tengo que dejar mi cuerpo hasta que no pueda transmitir eso que él quiere transmitir y que me parece muy interesante. Ya digo, estuvimos más de 1 hora hablando y la verdad hasta ahí puedo llegar, como decía el programa de 1, 2, 3 de Mayra Gómez Ken aquí en España, hasta ahí puedo leer. No quiero hacer spoiler porque la idea principal Claro. es suya y hay que respetarla, por supuesto. Bueno, ya me enteraré. ¿Y Sí, ya la ciencia contempla la existencia del alma o todavía no? En la ciencia le cuesta mucho trabajo contemplar todo. De hecho, fijaros que hablaba antes de Hans Berger, un señor alemán que inventó el electroencefalograma
y que fue denostado, incluso se suicidó en 1942 por la denostación que había tenido, porque le dijeron que el cerebro no podía tener onda eléctrica y que eso era mentira, se lo estaba inventando. Hay un señor, que seguro que os sonará, don Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel por descubrimiento de las neuronas, que le dijeron que lo que él había pigmentado, bueno, la pigmentación de Golgi era una invención que él había hecho. Por lo cual a la medicina, y sobre todo un grupo, el poder avanzar en ciertos campos le cuesta muchísimo. Hoy en día hemos logrado, todo poniendo un poquito, que se puede investigar sobre experiencias cercanas a la muerte, se pueda llegar un poquito más allá de lo que es la pura física de las personas, que se hagan estudios muy profundos y cada año se van haciendo. De hecho, yo participo en varios estudios que se están realizando en Estados Unidos, no porque Estados Unidos sepan más, sino porque tienen más medios. Hay que decir que esto es un tema de medios, de capacidades, ¿no? Entonces, hasta que coincida si hay alma o esencia u otra cosa, tardará tiempo posiblemente porque la medicina o la ciencia tiene que corroborar, y aun corroborando siempre saldrá algún exégeta que lo criticará. Gracias. Bueno, llevamos una horita. Tendremos que ir terminando porque el Miguel Ángel tiene otros compromisos y tendremos que dejarlo. Pero voy a hacer una pregunta. Y si no puede ser respondida, porque no podrá, creo que no podrá, la pregunta es cuando tengas alguna charla de estas con esta gente o alguna conferencia. Hay mucha gente que dice que cuando tiene esta experiencia tiene la oportunidad de decidir, se encuentra con alguien, un ser blanco que no, de decidir, ¿quieres volver? Y dice, quiero volver. Yo pregunto, si tenemos libre albedrío aquí abajo, ¿arriba también? Entonces la creación no es tan perfecta. ¿Qué ocurre? Yo ahí, fíjate, a mí me han regañado, además de una forma, vamos a decir regañado, por no decir otra cosa, porque recuerdo un paciente que bueno, tuvo una parada, bueno, la historia es una historia médica, ¿no? Y logramos volverlo otra vez a la vida. Él tuvo una experiencia cercana a la muerte y se molestó porque él quería quedarse allí, él quería estar allí, él estaba tan bien que decía, ¿qué me has traído aquí? Que estoy muy fastidiado. Pues imaginaros. Y sí es verdad, porque, por ejemplo, en Málaga he tenido ocasión de tratar pacientes musulmanes. De hecho, hablaba en una de las charlas, que es lo que también, esa apertura que se hace. He dado 3 charlas en el Colegio de Médicos de Málaga, a instancia del Colegio de Médicos. Hablaba con un imán musulmán sobre experiencias cercanas a la muerte, que ellos tenían casos de personas musulmanas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte y son muy similares a las nuestras. Yo he tenido pacientes con experiencias cercanas a la muerte, musulmanes, judíos, cristianos, incluso de todo tipo, creencia y no creencia. Cuando llegan allí, el ser, cuando lo ven, cada uno lo interpreta de una forma, evidentemente, le dicen que no es su momento, que tienen que volver. Es como tienes que volver, algunos le indican que va a ser por una misión, hay veces que la misión es más importante, otras más importante, pero no pueden dar ese salto. Lo que hay, por eso lo del título de la última puerta, si pasa el dintel de la última puerta, posiblemente no hubieran vuelto y no nos podrían haber contado. Quizá haya muchas personas que hayan pasado ese dintel y ahora mismo estén en ese otro dintel de la puerta. Pero ya digo, no hay un libre albedrío de yo quiero pasar, pero algunos se han molestado por no pasar, ¿eh? Curioso, curioso. Curioso y real, ¿eh? Curioso y real. Porque claro, cuando te molesta y te dices la causa por lo que se ha molestado, pues te llama un poquito la atención. Yo porque soy de mente abierta, pero imaginar otro compañero que no es de tan mente abierta, pues lo hubiera mandado al psiquiatra o... Claro. Sí, sí. Bueno, pues no sé, si alguien tiene alguna otra preguntita, porque de verdad que el tiempo es muy justo, ya tenemos que cerrar. Bueno, David, Tiene que ir. daríamos paso a Miguel Ángel a decir que hay vida después de la muerte. Yo puedo decir lo que yo opino con los datos que tengo.
para mí hay vida después de la muerte. Y no solamente vida después de la muerte, sino que continuamos, nuestro ser, nuestro yo, continúa de una forma muy distinta, ¿eh? No, posiblemente pues no me tenga que poner gafas, ni tenga que utilizar, como estoy utilizando ahora, un bastón, y seamos diferentes, no seamos ni hombres ni mujeres, no habrá género, de una forma distinta, pero esa esencia, ese yo, posiblemente, y por hasta donde yo sé, posiblemente continuamos. Yo estoy convencido que sí. Si me preguntas si estoy convencido, yo con todas las pruebas que tengo hoy en día en mis manos, estoy convencido que sí. Bueno, pues Somos entonces energía y la energía no se destruye, solo se transforma, pues se transforma en otra cosa. Claro, nos Simplemente transformamos en otra cosa diferente y con unas leyes diferentes. Pensemos que aquí tenemos las leyes del espacio, tiempo, de la vida, de los problemas cotidianos. Ahí hay otra cosa completamente distinta, sensaciones distintas, formas distintas, una incorporeidad o acorporeidad que hace que todo sea muy, muy diferente, que posiblemente tengamos que terminar o finalizar con este mundo para empezar otra existencia totalmente distinta, diferente, pero también plena. Claro, no sabemos si ellos realmente se ven y tienen una vida, una estructura que no vemos, pero ellos sí, no se sabe. Bueno, Claro, nosotros cuando marchemos, no claro. se sabe. Hasta que Claro. no atravesemos no lo vamos a conocer. Aquellos que lo han atravesado posiblemente ya sepa y ojo, y haya muchas formas, posiblemente haya un multiverso de formas de existencia. Claro. muchas dimensiones distintas, con muchas experiencias distintas. Según dicen, el planeta Tierra es la tercera dimensión, la más densa. Es donde menos, pero son experimentos, no sé, es lo que cuentan. Experimentos, venimos a experimentar. Esto lo sabremos cuando marchemos. Claro, Nos lo contaremos allá arriba. ahí arriba lo hablaremos. Yo solo sé que cuando mi padre falleció, que le ayudamos a marchar, nos lo pidió además una doctora, hablarle. Y le dije, papá, sube arriba que te está esperando tus hermanos, que tienen una fiestorra preparada para ti, que no estés aquí, que te estás aquí, que subas. Y prepárame una buena paella, que cuando vengamos nos lo pasaremos muy bien. Y la verdad es que se fue con paz. Y yo también, estuvimos muy bien. Así que creo que es lo mejor que se Yo, puede si me hacer. permitís, una forma muy importante, yo he despedido a mis padres, dándole la mano y otros familiares y otras personas que no han sido familiares, y eso de acompañarlo es muy importante, acompañarlo en ese tránsito. A fin de cuentas, no es un final, para mí es un tránsito. Sí. Es que así nos lo contó la doctora, nos lo contó así, que estuviéramos todos, estuvimos, y que le ayudáramos a no quedarse, sino a que nos lo dijo así, que le ayudáramos con cariño, dándole amor, diciéndole que se fuera tranquilamente hasta que... Entonces, para mí, por lo que he entendido, que la muerte es dulce, ¿no? Uno se va dulcemente. El tránsito puede ser de todo tipo, ¿eh? El tránsito yo lo he visto de todo tipo. El después es muy diferente. El después es una forma, hasta donde yo sé, algo que yo lo marcaría como positivo, ¿eh? Aunque, bueno, hay que vivir esta vida, ¿eh? No vayamos a equivocarnos de que hay que pasar al otro lado antes de la hora. También hay que vivir aquí nuestra vida, pero que, ya digo, el tránsito, el que puede ser tumultuoso, pero el otro lado, por toda la información que me ha llegado, ojo, y me sigue llegando, a pesar de la pandemia, pues me siguen escribiendo muchísimas personas, pues contándome su experiencia, incluso comunicando su experiencia, y ese otro lado, no voy a llamarlo ni más allá, muy diferente, pero pleno también. Vale. Bueno, Miguel Ángel, es que sé que tienes tu tiempo cortito.
Estoy mirando el reloj porque tengo justo dentro de 4 minutos otro evento, entonces Por eso, Pues que, nada, el tiempo es relativo y se va, estoy muy a gusto, pero que muy agradecidos son todos. muy agradecidos. Muchas Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Vaya todo muy bien. Gracias. Muchas Testigo, gracias. ¿eh? Chao. Testigo. que os haya podido aportar algo. Muchísimas Mucho. gracias a todos. Encantado, Muchísimo. agradecido. Gracias. Muchas gracias. Hasta Muchas pronto. gracias. Y gracias a Pronto. todos. Adiós. 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 Gracias. Hasta luego. Gracias, Eva. A ti, a vosotros. Gracias, Eva. Adeu. Chao, guapos. Chao. Adiós. Adiós. Buenas noches a Adiós. todas. Leo. Supergrupo. Guapos. Adeu. Adeu.